Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe en este día la palabra de Dios que nos acompaña, que nos fortalece como siempre. Hoy, desde la profecía de Jonás, capítulo 3 del 1 al 10, el Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia también llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban. Los hombres y animales se cubren con rudo sayal e invoquen el nombre de Dios. Queridos hermanos, ciertamente que esta es una novela muy interesante de 4 capitulitos, muy interesante. Pero aquí nos quiere decir, ella picola, el rey de Nínive. Estos que son paganos, atiranos, nunca ni nos enduyan. Dos joyas la escuela católica, dos joyas lleva la tupa, no ya puede venir la catequesis lleva. Pero sin embargo, cuando Jonás les anuncia la palabra de Dios, oye, pa igo la ñande yara yeruea ñande. Oye, esa guay, abren los ojos y dicen: mira un poco. Quiere decir que nosotros no estamos haciendo bien. Tenemos que recordar que dentro de la historia, Nínive es la capital de Asiria. Asiria es el imperio más cruel dentro de la historia, más sanguinario que nosotros conocemos en la historia de la humanidad. Como novelas, a ver la palabra de Dios, la fuerza de Dios. Cuando uno entiende, cuando uno se deja tocar, el rey se deja tocar y da la orden, dale la mitad. Vamos a convertirnos, vamos a hacer un ayuno y vamos a comenzar una nueva vida. Qué lindo que es eso. Y nosotros que hemos pasado por colegios religiosos, hemos hecho catequesis, hemos escuchado tanto de la palabra de Dios y seguimos igual, como si nada haya pasado. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre nosotros y nos convierta verdaderamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.